Hola a todos y gracias por unírsenos a este el noveno episodio del podcast premier de programación en habla hispana, el Nolcast. Soy Alfredo Gallego, su anfitrión como siempre desde la hermosa Monterrey, Nuevo León, listo para iniciar la conversación sobre un nuevo tema de ciencia computacional. Y el día de hoy quisiera platicar con ustedes acerca de el sistema operativo Unix y sus primos open source muy populares, GNU y Linux, que aun cuando son confundidos en la actualidad uno por el otro no son exactamente lo mismo, GNU y Linux. Sin embargo, antes de empezar en eso, una ligera nota para empezar el día, sobre la cual me gustaría hablarles. Recordarán del episodio previo del podcast que estuvimos discutiendo sobre la supuesta filtración del mando del Nintendo NX, la siguiente consola de videojuegos de Nintendo, o lo que se rumoraba que era el mando de la consola para ese entonces. Afortunadamente, después de un tiempo se reveló que todo esto resultó ser falso. Y esto que vemos en pantalla, la gente que está viendo la versión en vídeo de este podcast está viendo la fotografía de nueva cuenta. Ese artefacto que vemos en pantalla de forma ovalada y que no tiene ningún botón en la superficie y que aparentemente solo tiene dos tipos de control sticks estilo Nintendo 3DS o PSP. Sucede después de todo que todo eso fue falso, fue un hoax. Un usuario del tablero de mensajes NeoGAF realizó una impresión 3D de este artefacto basado en que bueno, estuve investigando un tiempo y hay unas imágenes de una patente de Nintendo de tiempo atrás que describen una idea para un gamepad que es altamente similar a ese control. Sin embargo, no cabe aclarar que no siempre las ideas que una compañía transnacional pone como patentes terminan siendo un producto de consumo. Así que, bueno, al menos esta persona que realizó toda esta trampa y que levantó el falso de que era una noticia y que era un filtrado, hizo un buen trabajo investigando, haciendo su tarea y haciendo algo increíblemente convincente. Digo, sé que para muchos de mis amigos esto causó un shock y creo que era el cometido que tenía esta persona para eso. Así que bueno, por el momento falsa alarma, no queda más que esperemos para junio de este año para ver qué incógnitas del NX son resueltas en el E3 que está muy próximo a suceder. Ahora pues empecemos con el tema del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre el sistema operativo Unix. Y el sistema operativo Unix fue creado en los 60 en Bell Labs, compañía americana, bueno, que después se volvió AT&T, se volvió parte de AT&T. La telefónica Bell era básicamente cercano a un monopolio, o tiene una presencia tan fuerte en Estados Unidos que alguna gente en un tiempo lo llegó a llamar un monopolio. Sin embargo, en Estados Unidos, bueno, con respecto al poder de Bell Labs, no ocurre lo mismo, por ejemplo, en un país como México, donde hay una telefónica que básicamente es un monopolio y que realiza todo lo que, o sea, si hay una evolución sobre las velocidades de transmisión o sobre las tecnologías de transmisión o todo, lo dicta esa empresa. Así que, bueno, cabe aclarar que, digamos así, que Bell en su tiempo fue como un Telcel de Estados, digo, Telmex, fue como un Telmex de Estados Unidos, pero a la actualidad realmente, digo, Estados Unidos es un país donde hay muchísimas telefónicas. Hay tantas como las que puedas contar, así que, bueno, tienen bastante presencia por el hecho de que tienen historia y que la compañía desciende directamente de los esfuerzos de Alexander Graham Bell. Así que bueno, por lo tanto, se propició bastante el avance tecnológico y el estudio e investigación en esa compañía. Ahora bien, les sorprenderá por qué una telefónica estaba involucrada en el desarrollo de algo como un sistema operativo y por qué auspició los esfuerzos de Dennis Ritchie, Ken Thompson y Brian Kernighan. Como recordarán en el episodio anterior del lenguaje C, la razón de ser del lenguaje es la creación del sistema operativo Unix. Así que bueno, ¿por qué sucedió esto? Bueno, primero que nada, corporaciones como Bell Labs o algunas selectas universidades o algunas selectas corporaciones de Estados Unidos, en esa década, estamos hablando segunda mitad del siglo XX,
pues ya tenían bastante necesidad de procesar información o de realizar algún tipo de tarea computacional. Es por lo tanto por lo que las compañías, ciertas y muy limitadas personas tenían acceso a computadoras para hacer tareas muy específicas. Ahora bien, el cómputo antes de Unix. Ya existían sistemas operativos para lo que se conoce como una mainframe. Las personas que están viendo la versión en vídeo de este podcast están observando una fotografía de la IBM 360, una de las muchas mainframes que IBM, entre otros fabricantes en ese entonces, pues presentaron a la industria y dieron a conocer y vendieron. Ahora bien, una mainframe era una computadora central que usualmente ocupaba un volumen masivo, o el volumen de un cuarto entero, digamos, porque, digo, para ese entonces era capacidad masiva y necesitaban concentrarlo todo de la manera más centralizada posible. No existía la idea en absoluto del cómputo personal. Las computadoras eran muy caras todavía. La tecnología no había llegado al punto que podía abaratar los costos de producción de una computadora para podérsele marketear a cualquier persona. Dicho sea de paso, me encanta vivir en esta época porque vivir en una época tan gloriosa y donde el cómputo personal es tan presente, tan barato y tan dado por sentado, es algo básicamente increíble cuando estudias la manera como tenían que trabajar antes las personas. Entonces, pues una mainframe era la computadora donde reunían toda la memoria que tenían, todos los discos que tenían, todos los procesadores que tenían, los reunían en un solo lugar. Y básicamente había varios problemas para hacer cómputo con las mainframes, razón por la cual la obra de Dennis Ritchie y de Ken Thompson en Unix resulta tan importante. Déjenme elaborar al respecto. Por ejemplo, previamente cuando tenías que hacer una tarea de cómputo, tu tarea era escribir el programa. Si acaso eras afortunado para tener una sesión de terminal, es decir, que te conectaran a la mainframe por medio de una conexión de red y que tú tuvieras acceso a una maquinita que básicamente era un televisor y un teclado sórdidos, no procesaban por sí, tú solo lo usabas para hacer data entry. Entonces, si eras afortunado para tener acceso a una terminal, entonces podías usar una sesión interactiva. Sin embargo, no obstante, generalmente todas las personas que tenían que hacer uso de este tipo de recursos necesitaban escribir sus programas en algún medio como tarjetas perforadas, o bueno, ese era el medio más usual. Una tarjeta perforada es un pedacito de papel del tamaño de un billete de $1 aproximadamente. Esto debido a que se les manipulaba y se les ordenaba y contaba con máquinas contadoras de billetes, en la cual, bueno, podemos observar una longitud de 80 columnas en la parte del centro. Las personas que están viendo la versión en vídeo de este podcast están viendo una tarjeta perforada para información o para líneas de código en el lenguaje Fortran, que era uno de los lenguajes de programación más presentes en esa época. Digo, si de plano no tenías que trabajar directamente con el ensamblado, con el lenguaje de ensamblado de la máquina, o bueno, es decir, con la arquitectura de procesador de esa máquina, bueno, si tenías el privilegio, en vez de eso, de poder usar un lenguaje de programación como Algol, Fortran, COBOL, etcétera, usualmente no tenías acceso a la máquina en sí, como lo concebimos el día de hoy, el programar, que al mismo tiempo que piensas en tus algoritmos, tienes la facilidad de utilizar herramientas y recursos computacionales para que te ayuden. Eso era inconcebible en ese entonces debido a, otra vez, a que las computadoras eran muy caras, centralizadas y muy pocas personas tenían acceso a ello. Entonces tenías que escribir tu programa de tal manera que todo tu job, todo el proceso que querías correr, quedara documentado como una serie, como un stack enorme de tarjetas perforadas, donde cada tarjeta, como pueden observar, cada una de las columnas tiene una combinación de perforaciones o una combinación de huecos, la cual para la máquina tiene un significado. Una cierta combinación es un cierto carácter, ya sea un número, una letra o algún tipo de otro símbolo del código de Fortran o de Algol, etcétera. Entonces, la inconveniencia de esto es que también, número uno,
Si trabajabas con un lenguaje de programación era un poquito más adecuado porque quizá no ibas a tener tantos problemas, pero normalmente si hacías software para una mainframe, la arquitectura del procesador o la arquitectura de la mainframe en sí era restrictiva. El software que escribieras para una cierta computadora no iba a correr necesariamente en otra computadora o en otro tipo de sistema operativo. Eso ya era una gran desventaja. Y aparte de eso, muchos de estos sistemas operativos antes de Unix no eran multiusuario, no eran multitarea y no eran, es decir, no permitían que muchos procesos fueran atendidos al mismo tiempo, como un servidor moderno, digamos así. Entonces, literalmente lo que tú como usuario tenías que hacer era recurrir a cualquier esquema o sistema de organización de tiempo, de time sharing le llamaban, en el cual tú tenías que llevar tu job a la computadora de la universidad, organizarte con ellos para ver qué intervalos o qué lapsos tenían libres de uso de la computadora que nadie más hubiera reservado antes y entonces correr tu programa y luego regresar. Muchas veces, no sé, también las computadoras eran mucho más lentas, así que era de dejar tu job y regresabas hasta el siguiente día para ver sus resultados. ¿Se imaginan cómo sería para ustedes? Digo, no sé qué tan, no sé cuál sea la edad de mis escuchas ahora mismo, pero ¿se imagina la idea de tener que correr un programa y que el programa te diga, ah, regresa mañana por el resultado, no, no podemos tenértelo ahorita? Ok, entonces pues en definitiva había necesidad de disrupción en este ambiente, sobre todo por el aspecto de la portabilidad. Era inconcebible que tuvieras que reescribir el mismo software muchas veces si tu compañía por alguna razón cambiaba de mainframe, si tenían que cambiar de proveedor con las máquinas, etcétera. Es algo increíblemente desperdiciante de tiempo e increíblemente problemático. Entonces, en resumen hasta ahora, los sistemas operativos en ese entonces no eran multiusuario, no eran portables y no eran multitarea. Había varios problemas de organización, por lo tanto, y Unix es creado como un sistema operativo que atiende todo este tipo de asuntos. Unix efectivamente puede atender a múltiples usuarios al mismo tiempo. Unix, bueno, empieza a definir lo que se conoce como una sesión, digamos una sesión interactiva donde yo con una terminal entro a la mainframe con Unix y tengo una sesión y la computadora me atiende como si fuera toda para mí. Obviamente está repartiendo sus recursos entre todos los usuarios conectados a la mainframe, pero para mí es transparente ese proceso. También es multitarea en el sentido que puede estar corriendo un programa o un job que sea mío y también de otro o de cualquiera n usuarios de la mainframe al mismo tiempo. Y es portable en el sentido que desde la creación de Unix, Unix ayudó a definir o fue un paso para definir el estándar POSIX. POSIX es un conjunto de estándares definidos por la IEEE, que es una organización de ingeniería de Estados Unidos, la cual dicta todos los detalles técnicos de bajo nivel y de cómo se hacen las cosas en telecomunicaciones, en redes, en tecnología, etcétera. Cualquier cosa como el protocolo de comunicación TCP/IP o por ejemplo el protocolo FTP o cualquier otro detalle, cualquier otra especificación técnica de cómo funcionan las cosas, por un momento pasó por la IEEE y la IEEE es un consorcio de expertos que se reúnen a hablar, ponerse de acuerdo entre sí, en lo que debe de ir y no en tal estándar y deciden este es el estándar de oro, así es como se van a hacer las cosas. Entonces, Unix lleva la creación de POSIX, que es un estándar el cual promete que si tú formas un sistema operativo siguiendo ese estándar POSIX, el software escrito para Unix o para un sistema operativo como Unix va a correr en todos los otros sistemas operativos que tengan POSIX. Y eso es de plano. No van a hacer tareas de entrada-salida de otra manera, incompatible unas con otros. No van a hacer tareas para, por ejemplo, renderizar interfaces, renderizar texto, etcétera, de otra manera. No, todo va de acuerdo a un estándar dorado, Unix. Por eso el nombre empieza a tener bastante sentido ya, ¿no? Y bueno, continuando entonces me gustaría hablarles un poquito sobre lo que hace a Unix importante para nosotros como programadores. Aparte de su historia,
como un recurso muy interesante. Bueno, también Unix es importante para nosotros debido a sus características. Primero que nada, por sistema operativo, como Unix, es decir, comprendamos lo siguiente. Las personas que están viendo la versión en vídeo de este podcast están observando en este momento un diagramita, el cual, ok, ya se ve un poquito mejor, el cual explica cómo nosotros como usuario interactuamos con una computadora. Una computadora está compuesta del hardware, es decir, las entidades físicas, las cosas que hacen que funcione, y encima de eso hay software, el cual el sistema operativo controla lo que es el kernel, el shell y las aplicaciones, conocidas como, bueno, dependiendo de su propósito específico en sí, pueden ser utilidades del sistema operativo. Permítame elaborar al respecto. El kernel es conocido como el conjunto de software que se encarga de manipular y asignar memoria, mantener las conexiones de red y crearlas, realizar escrituras o lecturas a los discos, a memoria principal, etc. Todas esas utilidades son el kernel. Por ejemplo, en un caso de un sistema operativo como Windows, el kernel de Windows, bueno, son las utilidades que están corriendo tras bambalinas para ustedes. Si ustedes tienen experiencia, por ejemplo, también con alguna distribución de Linux, como, no sé, Ubuntu o así, el kernel que utiliza Ubuntu es completamente distinto al kernel que utiliza Windows. Windows es otro sistema operativo que está definido de otra manera realmente, y Ubuntu es un sistema operativo Linux, el cual está intrínsecamente relacionado a los Unixes, como veremos dentro de poco. Ahora bien, entonces el kernel son todas las cosas que suceden tras bambalinas, y por shell se entiende la siguiente capa con la que interactuamos con la computadora. El shell es un programa o una rutina o un cierto, digamos, ambiente, el cual nos provee características para interactuar con los programas que están en el kernel. Normalmente es tan simple como una línea de comandos. Se han abierto la interfaz de comandos como el bash en Linux o el cmd en Windows. Eso efectivamente es una shell. Y también los ambientes gráficos efectivamente son shells gráficas. Así que pues eso es algo muy interesante a considerar de parte de eso. No todas las shells se comportan de la misma manera. Y no todas las shells tienen las mismas prestaciones. Algunas tienen, por ejemplo, ciertas cosas como Bash o C Shell. C Shell tiene características más robustas para encontrar archivos por medio de presionar Tab en un teclado, o tiene otra manera de organizar gráficamente todo lo que te imprime en pantalla para interactuar con la computadora, para buscar comandos. Se aprende comandos, se aprende tus hábitos a lo largo del tiempo. Y pues dentro de un momento hablaremos un poquito más sobre las shells. Entonces, las shells son una parte muy importante por la cual Unix es bastante usable, dicho sea de paso. Muchas de estas interfaces de líneas de comandos son más naturales para las necesidades de cómputo de alguien enfocado a desarrollo de software que alguien que nada más utiliza la computadora para propósitos de consumir contenido. Ambos acercamientos son perfectamente válidos por su propia cuenta, claro está. Pero pues es conveniente, si estás interesado en el desarrollo de software, que te familiarices con un ambiente o con una determinada shell. Ahora bien, hablemos un poquito sobre la descendencia de Unix. En estos momentos están viendo en pantalla las personas que tienen la versión en vídeo de este podcast un diagrama que explica cómo ha ido evolucionando Unix a lo largo del tiempo. Obviamente el sistema operativo fue liberado en los 60s en Bell Labs. No obstante, pues como es natural con el software, es normal que haya intereses divergentes, que el software se quiera ir por tal o cual otro camino, o que otras personas quieran hacer otros proyectos inspirados por el proyecto anterior. Entonces, Unix es liberado en los 60s entonces, y de a partir de Unix se liberan una serie de otros sistemas operativos. Originalmente, por cierto, Unix era de código propietario, es decir, no compartían el código fuente y el código no salía de la licencia comercial de Bell Labs.
No obstante, después de un tiempo empezó a haber un esquema de licenciamiento en el cual Bell Labs cedía el código fuente por medio de pagar dinero, de cierta manera. Entonces, pues a varios fabricantes de computadoras como Sun Microsystems, HP, IBM o etcétera les interesó la idea de tener un Unix debido a que ya estaba, la idea era excelente, pegó completamente en la industria, a todos les interesaba tener algo con Unix para pues ya no batallar con esos problemas de falta de portabilidad y de falta de y pues para tener esas características de multiusuario y etcétera. Y pues entonces surgen ramales muy definidas como Unix de HP, Unix de IBM, Unix de Sun, Unix de SGI. SGI era otro fabricante de máquinas como IBM, básicamente. Y no obstante, después de un tiempo empieza a haber un poquito de divergencia también. La Universidad de Berkeley toma el código de Unix y hace tantos cambios o hace tantas customizaciones a Linux, digo a Unix, perdón, hace tantas customizaciones a Unix y le agrega tantas utilidades nuevas que decide hacer su propia distribución de Unix llamada Berkeley Software Distribution, BSD. De aquí se derivan bastantes proyectos open source como por ejemplo FreeBSD o OpenBSD. No obstante, esto ya ocurrió después. Esto también tenía licencia restrictiva al inicio, después es liberado, varios años después de que se crea Berkeley Software Distribution. Y ahora bien, entonces ya tenemos las ramales comerciales de Unix aquí cubiertas abajo. Y arriba tenemos todas las ramales de BSD, de Berkeley, de la Universidad de Berkeley. Ahora bien, tenemos que existen dos muy interesantes proyectos llamados GNU y Linux. En la década de los 80, Richard Stallman, junto con un equipo, claro está, del MIT, Richard Stallman estaba trabajando y era estudiante del MIT en ese entonces, decide que las licencias restrictivas de Unix no eran a su parecer y que el hecho que otra gente te restringiera tu libertad de poder ver el código fuente y poder modificarlo y redistribuirlo como te plazca. Le pareció que era básicamente una acción fascista, que era algo que te privaba de tu libertad. Entonces empieza con un movimiento llamado la Fundación del Software Libre. Y de ahí se deriva el proyecto GNU. Richard Stallman empieza a crear un sistema operativo que sigue los mismos estándares de Unix y tiene ese objetivo de ser un Unix-like, pero donde todo en el sistema operativo va a ser libre, absolutamente. Hay mucha confusión a veces entre los desarrolladores sobre lo que implica software libre y software open source. Ambos conceptos están muy relacionados, pero cabe resaltar que no son lo mismo. Por ejemplo, hay gente que piensa que open source significa nada más, es software gratis, o es software que no me cuesta usar, o que yo puedo clonar y yo puedo copiar todo lo que quiera sin usar. Pero para que un software open source, aparte de compartir todo el código fuente, también sea libre, necesita ir acompañado por un esquema de licencia donde el autor ceda a todos los derechos, bueno, ceda a todos los derechos de tener una licencia restrictiva sobre el software y básicamente te libera el software de, ahí está, así es, tú puedes disecarlo, examinarlo todo lo que quieras y puedes hacer todo lo que se te antoja con ese software, inclusive lo puedes relicensar de otra manera y redistribuirlo de otra manera, distinta a esta licencia. Bueno, no, voy a corregirme a mí mismo en ese aspecto. Cuando es software libre, necesitas necesariamente seguir siendo software libre lo que hagas con el software. Lo cual, bueno, es algo bastante chido en principio, ¿no? Y sobre Linux, el cual podemos ver aquí, Linux surgió en la década de los 90, es el tema que vamos a abarcar dentro de poco tiempo. Linux es otro esfuerzo por hacer un sistema operativo también Unix-like, pero es completamente distinto a GNU. No obstante, las partes del kernel de Linux son más robustas que el kernel de GNU. Tengan en mente, por cierto, que Linux ambos se compondrían de las mismas partes. Un kernel, shells y utilidades. Y Linux, por ejemplo, tiene su propio shell, GNU tiene sus propios shells. Llegó el tiempo en que realmente el kernel de GNU se ha visto que es menos estable y menos robusto
que el kernel de Linux no funciona tan bien y no hace las cosas tan bien como el kernel de Linux. Linux, por cierto, digo, es una cosa increíble, es un kernel de desempeño profesional y que sin ese esfuerzo el cómputo no llegaría a ser tan importante como lo tenemos ahora en nuestras vidas. Y entonces, bueno, con respecto a todo eso, por lo tanto, muchas veces lo que nosotros conocemos como Linux simplemente es una combinación entre utilidades de GNU, de software libre de GNU y de el kernel de Linux que corre debajo de todas esas utilidades y ambientes gráficos. Entonces, bueno, hasta este momento hemos revisado pues algunos detalles sobre Unix. Me gustaría terminar la sesión hasta este momento y continuemos en la siguiente para seguir hablando sobre Linux. Creo que es bastante material sobre el cual platicar para una sesión solamente. Por el momento es todo por la sesión del día de hoy. Muchas gracias por unírsenos a este episodio. Recuerden que se pueden suscribir al Nullcast visitándonos en iTunes, en el directorio de podcast. Busquen el Nullcast y ahí va a estar. Creo que estamos como en la posición 12 o algo por el estilo. Es neta, la vez pasada lo revisé y me pareció bastante interesante que... Bueno, creo que no hay muchos podcasts en el género y por eso estamos tan arriba. Pero muchísimas gracias por todos sus reviews, todos sus comentarios. Si escuchan esto en iTunes, váyanse a los reviews, por favor pongan 5 estrellas porque realmente me sirve para que esté bien posicionado en los directorios. Y recuerden que también pueden suscribirse por cualquier otra aplicación de podcasting que tengan, agregando alfredo.moe/podcast a su lector de RSS. Y de igual manera recuerden que pueden visitarme en alfredo.moe/askme. Eso es alfredo.moe/askme. En esa página pueden enviarme cualquier pregunta que se les plazca en sus corazones. Y yo la responderé en vivo en el siguiente episodio de este podcast. Por el momento les agradezco muchísimo que me estén escuchando. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.